Señores, buenas noches para todos. Sean todos muy bienvenidos a la Tertulia 55, el lugar de encuentro de los salcedenses que viven tanto en la provincia como dispersos alrededor del país y del mundo. La tertulia que fue creada con el objetivo de rescatar y promover los buenos valores, el arte y la cultura, la memoria histórica de la provincia Hermanas Mirabal. La tertulia que cada vez se fortalece más. Es un espacio abierto que reúne las mejores intenciones de un grupo de figuras destacadas de la provincia. Antes de iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, queremos solicitar a la audiencia que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nuestros canales Salcedo 1 y La Tertulia 55 HN. Y de esta forma apoyar y recibir notificaciones. Compartan los videos y por favor denle like a los videos. En la tertulia de hoy tenemos un gran invitado, el cual nos faltaría tiempo para hablar, pero en resumen diremos algunos puntos de introducción. Hoy tenemos al doctor Pichardo, que es un hijo orgulloso de Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal, en donde nació en 1947. Es graduado de doctor en medicina en el año 1975. Es especialista en gineco-obstetricia en 1978. Licenciado en Derecho en 1996, maestro en Educación Superior en Ciencia de la Salud, diplomado en Bioética en el 2002, profesor titular de gineco-obstetricia en 1992. En este año 2019 ha sido exaltado a profesor meritísimo de la UAS, pero sus inquietudes y su noble actitud ciudadana lo han llevado a participar en diversas asociaciones e instituciones. Todo lo anterior lo ha llevado a ser reconocido tanto en el país como fuera de él. Ha participado en 121 cursos y congresos científicos, ha escrito diversos artículos, ha dictado conferencias, tiene una producción literaria que es extraordinaria, con más de 27 libros editados. Todo lo anterior nos ofrece una clara idea de la talla intelectual y profesional de nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Pichardo Pantaleón, quien hoy nos va a hablar de su vida. Antes de iniciar el conversatorio con nuestro invitado, debemos recordar que esta tertulia está siendo grabada y para que quede bien debemos conservar algunas reglas. Durante la tertulia todos los micrófonos deben estar silenciados y al final de la entrevista tendremos una ronda de preguntas. Señor Alejandro Pichardo Pantaleón, muy buenas noches. ¿Cómo usted se siente en esta noche? Buenas noches, Kiko. Me siento muy bien, no puede ser diferente, porque debo decir que cuán cómodo estoy con ustedes, mis hermanos tertulianos, mirabalenses, salcedenses. Y esta noche estoy presto a confesarles todo lo que ustedes crean que es de interés. Muy bien, gracias, doctor. Hoy en la tertulia queremos hacer un recorrido por su vida, desde sus ancestros, su niñez, su familia, su formación, sus aportes y sus logros. Entonces, Alejandro, si usted pudiera empezar contándonos de su vida personal, sus orígenes, de dónde viene el apellido Pichardo. ¿Usted nos puede contar un poco de su niñez, de cómo ha transcurrido? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, ya dijiste, yo nací en 1947. Mis padres, Jesús María Pichardo, un hombre de quien me siento muy orgulloso por su integridad, por su patriotismo,
Mi padre, a su vez, fue hijo de Señor Ciriaco Alejandro, Pichardo. perdón, si pudiera ajustar la cámara porque se está viendo cortado. Exactamente. Gracias. Mi De Ciriaco Pichardo. padre fue hijo de Ciriaco Pichardo, oriundo de Santiago, porque debo decir que los Pichardo tienen sus orígenes en el siglo XII en Francia, pasó a España en el siglo XV, en el reinado de Carlos V, y llegó a la colonia en el siglo XVII en la persona de Antonio Pichardo Vinuesa. De Santiago, primeramente tuvieron un tiempito en Santo Domingo, pero prontamente estuvieron en Santiago, y desde Santiago recorrieron a Ocoa, a San Francisco, a Salcedo, a Pimentel, a Moca, a La Vega, obviamente a Salcedo y a Tomayor. Mi bisabuelo, Juanico Pichardo, fue quien llegó a mi Ojo de Agua querido. En lo que respecta a mi abuela materna, se llamó María Mercedes Santana Escaño, esta oriunda de Monte Adentro. Ella fue hija de Dimas Santana Durán, y Dimas Santana Durán fue el primogénito de Antonio Santana, un general de la Montonera que tuvo que ver mucho con la fundación de Salcedo y que se cree que participó en la independencia, pero no hay dudas de que participó en la restauración. En lo que respecta a la parte materna, mi madre se llamó Bienvenida Antonia Pantaleón Rosa. Ella es oriunda de Conuco a través de Pedro Pantaleón. Pedro Pantaleón, y aquí aprovecho para de una vez decir que fue la cuarta generación de un apellido que surgió a través de un nombre de pila a mediados del siglo XVIII en Las Yayas, hoy Conuco. La madre de mi madre se llamó Melida Consuelo Rosa Lizardo, y esta sí nació en Pontezuela, Santiago. Cuando yo nací, ya dijiste, en 1947, en Ojo de Agua. Ojo de Agua era una comunidad propia de mitad del siglo XX, una pobreza, un subdesarrollo extraordinario. Apenas teníamos una decena de años de estar en el mapa, porque en 1905, cuando Salcedo, Cantón, pasa a ser común. Recuerdo que hasta 1955, lo que hoy es común, entonces, lo que hoy es municipio, entonces era común. Y entonces aparece en el mapa Ojo de Agua como un desprendimiento de San José. En mi campo, la primera escuela apareció en 1917 con un español que tenía formación magisterial, formación pedagógica, que hizo historia en la enseñanza en Salcedo, fue Arturo Hinojosa Guillén. Este hombre no solamente fue maestro público, sino que también enseñaba por paga itinerante en los hogares. Mi escuelita, la escuelita de mi campo Ojo de Agua,
era solamente una escuela hasta el tercero. Luego entonces en el 42, con Violeta Sarmiento, una prestante maestra de Salcedo, pasó a cuarto, y en 1952 entonces se elevó hasta el quinto curso, de manera pues que cuando yo llego al quinto, ya nosotros teníamos quinto. Y allí tuve la feliz oportunidad de ser alumno de una insigne profesora que es la madre de una hermana tertuliana que tiene mucho protagonismo en esta tertulia. Me refiero a María Consuelo Fernández. Debo decir que en los tiempos que yo fui infante, inclusive en la adolescencia, mi campo, los caminos, las vías eran fangosas, eran de tierra, ¿no? De manera pues que cuando llovía, ya usted se puede imaginar, solamente teníamos una entrada que era parcialmente afirmada y con algún cascajo, alguna arena para transitar. Lo que quiere decir que nosotros siempre andábamos descalzos. Los calzados, nosotros nos duraban mucho y generalmente pasaba a uno de nuestros hermanos menores. En esa escuelita primaria, donde mi profesora María Consuelo Fernández me impartió el quinto, eran tiempos donde un profesor a veces era a su vez de 2 grados y tal vez en lo más avanzado, tercero, cuarto, quinto, era posible que era solamente para un curso. Yo recuerdo, esto es anecdótico, Kiko, que esta mujer, esta profesora me dijo un día, oiga, usted tiene el compromiso de hablar en el acto de despedida de ustedes, porque nuestra escuela llegaba hasta quinto curso. Cuando tú aprobabas el quinto, pasaba a sexto. Una parte importante de los estudiantes no seguían y otros teníamos que ir o a Tenares o a Salcedo, sobre todo a Salcedo, que era por relación social y político natural, íbamos allí. Y se hacía un pequeño acto. Y ella me dijo, tú eres el más destacado alumno y va a decir las palabras. Debo decir que posiblemente fue la primera ocasión que yo sentí un susto medular, que las palabras inicialmente no me salían y el sudor era tan copioso que yo en un momento me confundí de si me estaba mojando por el sudor o por un escape de orina de la vejiga. Muy bien, muy bien. Don Alejandro, ¿qué tipo de hogar usted puede decir que usted creció? ¿Cuáles características tenían su hogar familiar, sus padres? ¿Qué principios se impartían en su hogar? Mira, hay que decir que para esos tiempos la sociedad dominicana en general era muy homogénea y muy particularmente la sociedad campesina, recordando que alrededor de un 80% de aquellos tiempos vivíamos en los campos. Esa sociedad homogénea tenía un trato tan singular que la familiaridad era tal que no pocas veces se decía que el mejor hermano era un buen vecino temprano, cercano. Nosotros éramos un hogar
donde la crianza, y también era propio de aquel tiempo, era un rol de mamá. Mamá era la que corregía, mamá era la que daba pellizco, la mamá era la que hablaba oreja y daba su fuetazo, ¿no? Entonces el padre estaba ahí para refrendar, y en algún momento sí tenía una acción, era activo, y entonces bastaba con que miraba con ojos atravesados y era suficiente para encarrilarse, ¿no? ¿Verdad? Pues que eran tiempos donde el respeto que había en el hogar no solamente se quedaba en ese ámbito, sino que se extrapolaba a la vecindad. O sea, a nosotros perfectamente no solamente podía llamarnos la atención el vecino, oye, sino que podía pegarnos, porque la pela era entonces la vía expedita y muy aceptada de corregir. De verdad, pues, que el hogar, la vecindad y entonces la escuela, esa era la trípode, porque, a decir verdad, en el caso mío, que mis padres eran bastante laicos, era un libre pensador y yo emulé a este hombre en ese sentido. Nosotros, con ese tipo de nosotros, teníamos una cohesión moral de cuánto se añora estos tiempos que pasaron y que nunca más retornarán. Así es. Bueno, ya hemos hablado, don Alejandro, de su educación primaria. Bueno, y usted me habló también de su formación de hogar. Aparte de la formación en el hogar, ¿usted recibió algún otro tipo de formación, ya sea en clubes, formación religiosa, que formara su carácter? No, Kiko, dije que la formación que yo tengo es de mis padres, el hogar, los parientes, y te decía que los vecinos tenían hegemonía en la formación, en la crianza de uno, y entonces, bueno, no sé dónde quedamos, pero Bueno, decía que la formación que tenía un muchacho, o que tenía la muchachada de aquellos tiempos, era una formación que se forjaba en el hogar, eh, la vecindad, la parentela y la escuela producía ya la cohesión, y definitivamente eran tiempos en la cual de verdad la ética como vigilante de forma de vivir no tenía que ser aplicada a pie juntilla, como en el caso de hoy. Es lo que yo le digo a mis alumnos en el aula, en mi condición de profesor de ética y de bioética. Que te decía, nosotros teníamos una formación moral que venía desde los orígenes, ¿verdad? Pues que en las universidades necesariamente no tenía que impartirse esta asignatura para uno saber cómo debía comportarse en el desempeño de cualquier actividad humana. muy bien, perfecto. Don Alejandro, bueno, ya habiendo conocido un poco de su vida, de sus ancestros, de su niñez, ¿usted no pudiera hablar un poco, ya entrando un poquito más en materia, de cómo ha sido su vida profesional? ¿Cómo usted decidió estudiar medicina? ¿Cómo luego pasa al derecho? ¿Cómo ha sido su vida profesional en términos generales?
Kiko, sí, pero yo pienso que sería conveniente que te diga que cuando yo promoví el quinto curso, entonces pasé a Salcedo, a la escuela primaria que se llamaba entonces Grupo Escolar Toto Trujillo. Y allí, cuando nosotros llegamos, teníamos que someternos a una prueba a través de una entrevista con la señorita Gómez. Vea usted, ¿no? Cuán susto fue aquello. Sin embargo, creo que ha quedado muy fijo en mi vida un acontecimiento que es muy nimio para los demás, pero de importancia para mí. Y es que cuando yo iba a la escuela de Salcedo, entonces se discutió en casa, ¿cómo tú vas a llegar a la escuela? Entonces mamá dijo, usted se va a caballo. En casa había varios caballos. Y yo entonces empecé a llorar. Y vea usted, para yo conseguir que mamá diera su brazo a torcer, una mujer que era muy estricta en eso de decisiones. Y cuando mi mamá dijo, ok, te vamos a comprar una bicicleta, de verdad, posiblemente ha sido uno de las emociones más grandes que persona humana tan joven como yo pudo haber vivido. Llegué a Salcedo, la señorita Gómez me hizo preguntas, recuerdo, de matemática y de lengua española. Yo creo que yo respondí, no sé si la respondí bien, porque estaba muy asustado, ¿no? Y finalmente, entonces, me inscribió con una prestante profesora, tanto dio por la formación de la juventud de Salcedo, me refiero a Rina Sarmiento. Y allí entonces, con Rina Sarmiento, yo viví una experiencia que tuvo en duda por mí por 20 años, porque sucede, Kiko, que yo conocía que había leído que la familia de Rina habían tenido posiciones públicas en Salcedo y nosotros era a priori, todos quien trabajaba en el Estado lo considerábamos comprometida con el status quo oficial. Y resulta que entonces un enero ella con mucho misterio me llamó y me dice, dime una cosa, Alejandro, cuéntame, tu papá. Yo me sorprendí. ¿Qué tú has sabido de él? ¿Cómo está? Ella sabía que mi padre estaba huyendo. Eran en los tiempos en la que mi padre lo estaban persiguiendo porque mi padre fue un patriota que luchó contra Trujillo y entonces yo, que ya estaba en ese sentido instruido para ser cauto, corresponder, porque ya yo tenía para entonces 13 años, yo le dije, no sabemos nada, pero corrí rápidamente donde mi madre a decirle lo que estaba sucediendo. Yo debo confesar que cuando Rina me preguntó sobre mi padre, yo noté que había mucho de solidaridad conmigo, ¿no? Pero en ese momento, bueno, tuvo que transcurrir muchos años para yo saber que esta mujer tenía muchas razones para no estar con el statu quo, toda vez que su comprometido, Ruiz Luz, fue un patriota, un mártir de la lucha antitrujillista en Esterondo de 1959. Terminé mi escuela primaria y secundaria y intermedia en el vórtice de la lucha del antitrujillismo y entonces me afilié a la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, llamaba UER. Mi primo Rafaelito Pantaleón
fue que me reclutó esas líderes. Obviamente, ya yo tenía trabajos, un trabajo político. Yo creo que uno de los primeros panfleteros de Salcedo fui yo y Tomás Boaner Sarmiento, precisamente un sobrino de Rina, y Marino, Camilo Ángel Marino. Nosotros, sobrepticiamente, hacíamos documentitos y distorsionábamos las letras, poníamos anuncios antitrujistas en los salones de clase y tiramos algunos documentos. Viene la revolución y entonces yo me hago bachiller y me voy a La Paz. Me manda mamá a La Paz. Esa es una historia que yo se la cuento a ustedes, hermanos, y retrata lo que era esa sociedad. Qué pura era esta sociedad. Esta era una sociedad que seguía, permitía a los padres y a los mayores en general. Yo recuerdo que yo, en la postrimería de mi escuela secundaria, yo estaba muy metido en la política y yo no pensaba de momento irme a estudiar. Entonces un bachiller tenía un empleo seguro y yo pensaba como acceder a una posición magisterial. Pero mamá me dijo, no, usted se va a estudiar. Yo pensaba estudiar como derecho, porque papá me había dicho, caramba, que deseo mucho estudiar derecho, y yo era un seguidor de mi padre en ese sentido, porque papá me dio esa formación, la parte intrínseca de la solidaridad y de la bonomía, me la dio mi madre, ¿no? Una mujer muy estoica, eso todos mis libros son de Ericuaya, ¿no? Pero papá tenía aspectos que yo lo conservo, y era un hombre osado y aguerrido, ¿no? Y a veces yo me he portado así. Entonces, yo quería seguir aquí en la política. Yo estaba trabajando el 14 de junio, ya como movimiento revolucionario, dirigido por Manolo, y lo dirigía a Miguel Reyes, y Alejandro Sánchez, y Mamerto Rodríguez. Nosotros éramos la dirección provincial, bajo la orientación de Luis Peña. El nombre de guerra de él era Luis Parles. Lo mataron en el 68, muchacho. Pues bien, mamá me dijo, no, usted se va. Señores, eso es una cosa terrible, porque yo debo decir que cuando yo me fui de Ojo de Agua a Salcedo, eso no dejó de ser nostálgico, porque algunos de mis compañeros, como mi primo Estelio, se fue para Tenares, y algunos, como Miguel Ángel Chofe, se quedó un año, y eso significó muy nostálgico. Pero ahora la cosa es más terrible, porque sucede que la mayoría de mis compañeros se van a quedar en Ojo de Agua, y ya tú sabes, para Santo Domingo. Pero mamá me dijo, usted se va. Y me contactó a Angelito, un chofer de allá de Salcedo, lo contactó con mucho tiempo. Aquellos tiempos, cuando te iba a viajar, usted tenía, si no quería aventurar, tenía que anotarse como en un avión, ¿no? Usted va a viajar por el país. Y entonces, pues, ella me preparó todo y me mandó, dijo, usted va a estudiar medicina. Yo tenía ciertamente alguna incertidumbre, porque mi hermano Rafael, abogado, mi hermano Rafael, él había estudiado el bachillerato en filosofía y letras. Entonces yo, pero yo estaba le digo, en la incertidumbre. No obstante, me inscribí en ciencias físicas naturales porque era una condición para estudiar una de las carreras ligadas a la salud.
En ese sentido, me llego a Santo Domingo, vean ustedes, en 1966, en marzo. Cuando yo llegué allá a la universidad, que me llevó un pariente mío en la barra de una bicicleta, porque yo le voy a decir, mire, estudiar un sacrificio, siempre lo ha sido. Pero yo no lo dudo que en aquel tiempo era difícil. Yo escuché a Francisco Marte diciendo, cuando llegó a esta universidad, que se sentía un halladito. Y sin embargo, él admitió, Francisco Marte, que ya en la universidad había la Asociación Universitaria de Estudiantes Salcedenses, se llamaba AUES. Ya tenía varios años cuando ya eso se me en un carácter. Yo llegué allá a esa universidad con una visión tan diferente de otra universidad, en la barra de una bicicleta, preguntando para llegar allí. Y yo le voy a decir, muchísimo motivo para llorar, pero uno tenía un impulso que era muy sostenido por los de uno y no podía dar marcha atrás. Llegué a esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy en el cenit de un movimiento que se llamó Movimiento Renovador Universitario. Ese movimiento renovador, señores, fue posiblemente la única conquista práctica, tangible, que tuvo la Guerra de Abril. Porque quienes sostuvieron, lideraron ese movimiento, eran integrantes activísimos de la Guerra de Abril. Y estas personas dijeron, vámonos para la universidad y vamos a hacer la Universidad de Este una universidad con puertas abiertas para que los dominicanos y dominicanas de toda clase social y de todos los rincones de la geografía puedan acceder a una matrícula y con ello tener la oportunidad de dar un salto social.